Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar la actividad número 3 dentro de nuestra materia de práctica forense de amparo, ¿no? Dentro de nuestra licenciatura, la licenciatura en Derecho con énfasis en juicios orales, impartida por la Universidad IEXPRO. Estamos en el octavo cuatrimestre, ¿no? Estamos a cargo de nuestro catedrático, el maestro Edgar Mendoza Santiago, su alumno y servidor José María Campero Valle, y la fecha de entrega es el 5 de febrero del 2023. Bueno, en la actividad número 3 vamos a hablar sobre la audiencia constitucional de amparo, en donde la actividad nos dice que tenemos que realizar un podcast educativo, ¿no? Respondiendo a 3 preguntas. La primera interrogante que nos hacen es: ¿qué es una audiencia constitucional en materia de amparo? Bueno, ¿qué es una audiencia constitucional? Es el acto procesal que se desarrolla en primera instancia en el juicio de amparo indirecto, ¿no? ¿Qué nos da a entender esto? El juicio en el cual son escuchadas o oídas las partes, ¿no? Quienes pueden ofrecer o desahogar pruebas, así como formular alegatos antes de que se decida la sentencia respectiva. Ahora bien, para que nosotros podamos hablar de la audiencia constitucional, podemos decir que pues se conforma de 3 etapas, ¿no? Y esto está previsto en el artículo 124, en el primer párrafo de la Ley de Amparo. La audiencia constitucional se divide en 3 periodos, que va a ser el periodo probatorio, que comprende su ofrecimiento, admisión y desahogo. El segundo periodo, que es la formulación de alegatos, y el tercer periodo, que es el dictado de la sentencia de amparo, ¿no? Ahora bien, también nos menciona en el mismo tenor, ¿no?, que cuáles son las pruebas que se pudieran ofrecer en la audiencia constitucional. Y esto lo rige el artículo 119 de la Ley de Amparo, al disponer como regla general que el plazo para su ofrecimiento no podrá ampliarse con motivo diferente a la audiencia constitucional, ¿sí? Entonces es parte de eso. Ahora, más o menos, ¿cuánto tiempo llega a durar una audiencia constitucional? Se podría decir que existe, o es, con que esté fundada y bien sustentada, pues no tenemos ninguna inconformidad con eso, ¿no? Si bien la audiencia constitucional, como ya mencionamos, es parte fundamental sobre estas situaciones. Ahora bien, para que nosotros podamos hablar sobre la misma audiencia, pues también nos mencionan varias cosas, ¿no? Entre ellas podemos citar varias situaciones en donde la audiencia constitucional pues es el acto procesal previsto en el procedimiento de amparo indirecto, en el que se ofrecen y desahogan pruebas. Las partes del Ministerio Público formulan alegatos y se dicta una asistencia, ¿sí? Una sentencia, bien decretando el sobreseguimiento en el juicio, o bien concediendo o negando el amparo. La audiencia constitucional se satisface así lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, al cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que figura el periodo probatorio y la oportunidad de aportar elementos de defensa recíproca, ¿sí? Esta pues es principalmente sobre los procedimientos civiles y otras circunstancias. Y bueno, entonces parte de la respuesta de esto, ¿no? ¿Qué es la audiencia constitucional en materia de amparo? Es el acto procesal que se desarrolla en la primera instancia, en el juicio de amparo indirecto, ¿no?, en el cual son oídas las partes involucradas, quienes pueden ofrecer y desahogar pruebas. Ahora, ¿cómo se estructura una audiencia? Es la siguiente pregunta, ¿no? Hay diferentes
momentos, por así llamarlos, ¿no? Pero realmente, pues, la audiencia se va a estructurar dependiendo cómo se va a llevar a cabo esa audiencia, ¿sí? Van, como ya mencionamos, ¿no? Cuenta con desahogo de pruebas, con lo mencionado anteriormente, ¿no? Que decimos que tiene son oídas las partes en donde se pueden desahogar las pruebas. Tenemos que la audiencia se divide en 3 etapas. Mencionamos que es el periodo probatorio, que es el ofrecimiento de las pruebas, admisión y desahogo, y la formulación de alegatos, y el dictamen de la sentencia de amparo, en donde ya decimos la resolución sobre lo que menciona o dictamina el juez, ¿no? Entonces, esas serían las partes relacionadas con respecto a la audiencia. Ahora bien, como bien mencionamos, estas 3 partes pues son primordiales para lo que nosotros estamos estudiando, que en este caso pues vamos a ver varias estructuras o cómo se estructura en sí, ¿no?, el proceso. A grandes rasgos, como ya mencionamos, conforme a lo previsto en el artículo 124 del primer párrafo de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional se divide en 3 periodos, que dice el periodo probatorio, que comprende su ofrecimiento y admisión y desahogo; el número 2, que es la formulación de alegatos; y el número 3, que es el dictado de la sentencia de amparo. Lo que evidencia que en la audiencia constitucional es un solo acto procesal dividido en 3 etapas. O sea, lo dividimos para estudiarlo, pero realmente pues es un solo acto, nada más que es como cómo se protocoliza, por así llamarlo, ¿no? Ahora, para bien, entonces, dentro de esto tenemos, puede haber una cierta circunstancia en donde nosotros podamos dar un motivo de un incidente, ¿no? Como puede ser una falsedad de documentos. Entonces es evidente que se dicta o se determina en los artículos del 122 de la Ley de Amparo. Ok, entonces hay ciertas circunstancias en donde realmente pues no intervienen todas estas situaciones. Ahora, nos menciona cómo se estructura. Ya mencionamos, ¿no?, que son tres partes en las que se va a dividir la audiencia. Ahora, estos no quiere decir que sean por separado, sino que son cómo se protocoliza la misma audiencia de pruebas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa durante el desahogo de pruebas? Todas las partes pues van a ofrecer las pruebas dependiendo del caso en el que estemos hablando, ¿no? Y la finalidad de la audiencia de pruebas pues va a ser fundamentar el hecho. Ahora, nos menciona que explicar los puntos medulares de la audiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una acta de audiencia? Es el procedimiento civil en el que se lleva registro de que en las salas, en los tribunales de derecho, y es donde se encuentra firmado por el presidente, por los secretarios, por las personas de la audiencia, ¿no? Se recoge todo lo que ha ocurrido durante esa audiencia. Entonces, el acta de audiencia es como un registro escrito, ¿no? O es el procedimiento civil mediante el cual se deja escrito y estipulado y firmado de todas las personas que estuvieron en este proceso de que se realizó el acto, ¿no? Ahora tenemos otra situación. En este caso podemos ver los alegatos, ¿no? Los alegatos consiste en otorgar a las partes las oportunidades para expresar sus argumentos sobre el valor de las pruebas practicadas para demostrar que los hechos afirmados en sus escritos iniciales han quedado probados y que en cambio las pruebas de la parte continuarán probándose, ¿no? Entonces,
¿Qué es los alegatos? Los alegatos consisten en otorgar la oportunidad para expresar los argumentos a las personas y quedar probadas las cosas que necesita, ¿sí? Entonces, para que nosotros hablemos del siguiente paso, que es la sentencia. La sentencia en el juicio de amparo es el acto culminado de la actividad jurisdiccional pronunciado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Colegiado, el juez de distrito, por lo que se resuelve y se concede y se niega o se sobresee, dice, ¿no?, el amparo solicitado por el quejoso contra el acto reclamado de la autoridad. Entonces, la sentencia de juicio es la culminación de todo este proceso que nosotros llevamos, ¿no? Esa va a ser la sentencia de juicio. Ahora bien, tenemos otro término que nos menciona que es el diferimiento, ¿no? Entonces hablamos de diferimiento de la audiencia. Estrictamente nos menciona que es el movimiento en el cual se le otorga al académico el emplazamiento de un periodo sabático hasta por 2 años, ¿sí? Y el periodo transcurrido después de diferir se considera para otorgar otro subsecuente. Entonces realmente es posponer un juicio, ¿no?, por así llamarlo, en lo que pues se obtienen nuevas pruebas o otras circunstancias. Entonces, para bien mencionar todo esto y hacer una manera de resumen, podríamos decir o mencionar sobre lo que empezamos, ¿no? ¿Cuál es la audiencia? ¿Qué es una audiencia? Conforme al artículo 124 de la audiencia constitucional, se divide en 3 periodos, nos dicen, ¿no?, que es el periodo probatorio, que comprende su ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. El segundo periodo, que es la formulación de alegatos, es donde se le da la oportunidad a las personas o a los involucrados en la situación, en el caso, para que se realice la exposición, ¿no?, o de las pruebas, ¿no? Y la 3 es el dictado de la sentencia de amparo, que como ya mencionamos, pues es la parte culminatoria del proceso legislativo, del proceso de amparo que nosotros llevamos, ¿no? Ahora tenemos también aquí sobre el escrito de diferimiento, en donde también podemos mencionar que el escrito de diferimiento pues es una suspensión provisional, ¿no?, o como un estado sabático, que es lo que menciona, en la que pues se suspende por determinado tiempo el caso, ¿no? Entonces, es parte fundamental el que nosotros tengamos este conocimiento, en donde tenemos que saber que la audiencia constitucional en materia de amparo pues es el acto procesal previsto en el procedimiento indirecto en el que se ofrecen y desahogan pruebas por las partes, que como ya mencionamos se va a dividir en 3 partes. ¿Sí? Que también vamos a realizar una acta de audiencia, que es donde queda escrito y estipulado todo lo que se realizó, los alegatos que ya mencionamos, la sentencia, que es la parte culminatoria y el escrito de diferimiento, que es el proceso en el que podemos tener ciertas circunstancias. Bueno, por el momento sería todo. Agradezco mucho su atención y de antemano le pido una disculpa porque pues estoy presentando una rinitis alérgica bastante grave y estoy en tratamiento con ella, por lo tanto si se escucha algo complicado, ¿no? Muchas gracias, de antemano agradezco su apoyo y estamos a la orden. Hasta luego.